Hola a todos, hoy vamos a crear un esquema Visio que va a representar la estructura del dominio Active Directory de la práctica. Es el segundo documento Visio importante para la documentación del proyecto. Tenemos dos documentos Visio básicos, en principio, podría haber alguno más extra, pero obligatoriamente vamos a crear un documento Visio de red que ya hemos hecho, y este es el segundo documento Visio Active Directory. Bueno, vamos a arrancar la aplicación. Y como ya tenemos un archivo Visio con el esquema de red, que lo tenemos por aquí, ya en su momento lo que comentábamos es que era conveniente agrupar todos los esquemas en un mismo archivo. En este caso es este archivo que se llama esquema práctica final, tsmr10.pa. Tengo la hoja con el esquema de red que ya hice y tengo aquí otra hojita que ya tenía preparada para el esquema Active Directory, que ahora mismo está vacía. Bueno, si necesitara más hojas le doy aquí y esas nuevas hojas pues simplemente con doble clic les cambio el nombre. Vale, ahora no las necesito, con lo cual la voy a eliminar. Bueno, para implementar el esquema Active Directory voy a seleccionar un nuevo conjunto de objetos en la categoría red. Ahí lo tengo, objetos de Active Directory. En este caso solamente hay una opción, no hay opción 3D. Hay una segunda categoría que también hace referencia a Active Directory, que es esta de sitios y servicios de Active Directory. Pero bueno, en principio la que más vamos a usar es la primera, objetos de Active Directory. Fijaros, aquí está un poco la representación básica de los objetos, que la verdad es que recuerda mucho a tal cual es la consola de usuarios y equipos de Active Directory que tenemos en el servidor. De hecho, hay por ahí algunos plugins, algunas herramientas que a partir del dominio directamente te crean el esquema. Pero bueno, lo lógico es hacer primero el esquema y luego hacer el dominio. Es decir, primero hacer los planos y luego hacer el edificio. El esquema Active Directory que vamos a representar lo tenemos que deducir, lo tenemos que sacar de un punto del enunciado de los requisitos que me habla precisamente de eso, de unidades organizativas, de grupos y de usuarios. Bueno, voy a empezar representando el dominio. Hay un icono que representa el dominio, lo tenéis ahí. Lo voy a poner ahí arriba del todo. Aquí tengo que darle zoom, si no, no voy a poder manejar este objeto. Fijaros, aunque está al 100%, este objeto ahora mismo no lo puedo manejar porque no veo sus esquinas. Si lo arrastrase ahora por un lado, se deformaría y quedaría muy feo. Los objetos siempre arrastrarlos por una esquina para que mantenga la relación de aspecto y se vean bien. Vale, la fuente, fijaros que es muy pequeñita, por defecto son 6. Bueno, pues voy a tener que darle algo más. Aquí le voy a poner el nombre del dominio. En mi caso es tsmr-10.pa. Le damos un poquito de fuente. 11, 12, 14, por ejemplo, le podemos dar. Y en negrita, esta es la raíz del dominio, con lo cual, bueno, pues queremos que destaque un poco. Un poquito más grande el icono. Vale, fijaros que este icono lo que representa es una agrupación de elementos. El dominio precisamente es eso, es un conjunto de elementos, principio equipos, usuarios, directivas, bueno, una serie de cosas, sitios, servicios, todo eso agrupado es Active Directory. Entonces el icono lo que pretende representar precisamente es esa idea de agrupación. Lo más inmediato es una agrupación de equipos, aunque bueno, hay más cosas en Active Directory que equipos. Vale, y por debajo del dominio lo que tenemos son unidades organizativas. Algunas unidades organizativas ya las crea Active Directory automáticamente, por ejemplo, domain controllers, users, built-in, una serie de cosas. ¿Las tenemos que representar? Hombre, podríamos representar alguna importante, como por ejemplo domain controllers, para que se vieran nuestros controladores, pero nos vamos a centrar prioritariamente en los objetos que nosotros creamos. Es decir, lo que nos pide el enunciado, lo que nos piden los requisitos. Fundamentalmente, lo que nosotros vamos a crear, a mayores de lo que ya Active Directory me aporta, son dos unidades organizativas. Una que va a ser equipos, muy sencillita. Equipos tiene dentro servidores y estaciones de trabajo. Y usuarios, que aquí hay más complejidad. ¿Por qué? Porque los usuarios y los grupos sí que hay aquí una jerarquía creada, bueno, que es probablemente lo que más semántica tenga, lo que más significado le tengo que meter yo ahí para que mirando el esquema yo pueda saber cómo está creado mi dominio. Bueno, unidades organizativas vamos a ir creando. Ahora sí que le voy a quitar un poco de zoom. Fijaros cómo hay que ir jugando un poco con el zoom para poder trabajar bien. Vale, unidad organizativa, fijaros, el mismo icono que en el servidor. Vale, pues arrastro. Otra vez tengo que darle un poco de zoom hasta que me salgan las esquinas del objeto. Ahí las tengo ya.
amplío, le busco un tamaño adecuado porque luego el resto de unidades lo que voy a hacer es copiar y pegar. Vuelvo a tener un tamaño de fuente muy pequeñito, a ver, 6, 8, 10, 8, 9, 10, por lo menos hay 10. Y esta, por ejemplo, lo voy a llamar equipos. Vale. Miro un poco la proporción, a ver cómo va. Aquí el esquema va a tener bastantes objetos, con lo cual lo voy a hacer así un poquito, bueno, pequeño, no demasiado grande para que me quepa. Bien, y por debajo de equipos me dice el enunciado que tengo servidores y estaciones de trabajo. Respetar bien los nombres, mayúsculas, espacios, tal cual. Este objeto lo arrastro con control, ahí por ejemplo, y ahí tengo servidores. Y arrastramos otra vez con control, doble clic, estaciones de trabajo. Vale. Bueno, pues ya tengo la parte de equipos. Bueno, indicar que esta unidad de servidores es exclusivamente para los servidores no controladores. Los domain controllers jamás los sacamos de su unidad organizativa natural, que es domain controllers. Bueno, por esta otra parte del esquema, mirad, aquí sí lo voy a quitar un poquito de zoom. Lo que voy a hacer es, a la misma altura que está equipos, voy a poner, vamos a ver, usuarios. Por ejemplo, por ahí, usuarios. Fijaros que esto es tal cual, reproducir el enunciado, los requisitos. Usuarios tiene 4 subunidades organizativas. Fijaros, equipos tiene 2, usuarios tiene 4, admins, desarrolladores, técnicos sistemas y operadores. Vale, están aquí las unidades organizativas en esta columna de la izquierda. Entonces, pues de la misma manera que he hecho estas, voy a ir poniendo aquí admins, desarrolladores, técnicos, sistemas. Fijaros que siempre son nombres en plural para que indique que es una agrupación de objetos, y operadores. Vale, voy a mover un poquito hacia aquí. Vale, más o menos. Estas son las unidades organizativas. Unidades organizativas, si no me equivoco, ya están listas. Unidad organizativa al final es como una carpeta, es un cajón, es un contenedor que contiene objetos. Los cajones son muy sencillitos, apenas tienen un nombre y ahora ya viene el momento de crear objetos. Que serían, bueno, voy a empezar por crear los grupos. Fijaros, voy a empezar, por ejemplo, por aquí. Dentro de la unidad organizativa admins hay un grupo admins. Fijaros que esto es paralelo. La unidad organizativa y el grupo se llaman igual, pero no es lo mismo la unidad organizativa que el grupo. Por ejemplo, dentro de unidad organizativa admins voy a tener aquí dentro, lo voy a poner de momento debajo, voy a crear un grupo. Ahí, fijaros que el grupo es doble cabeza para indicar que son varios objetos. El grupo se llama admins, exactamente igual que la unidad organizativa. Aquí hay un paralelismo muy claro, pero hay que diferenciar el cajón del objeto. Vale, pues de la misma manera, aquí tenemos a los desarrolladores. Aquí tenemos a los técnicos de sistemas. Y aquí tenemos a los operadores. Vale, vamos a ver cómo va la distribución. Vale, pues más o menos correcto. Vale, el enunciado tiene algún grupo más. Fijaros, lo que me habéis saltado al principio, tiene un grupo cuyo nombre es todos los usuarios de tsmrn.pa. Este grupo, el sentido que tiene es representar juntos a todos los usuarios del dominio. Cuando quiero hacer alguna operación universal para todos los usuarios del dominio, pues puedo utilizar este grupo. Por ejemplo, compartir una carpeta para todos los usuarios. Es cierto que el dominio ya tiene algunos grupos pensados para esto, como el grupo genérico usuarios del dominio, o a veces también se utiliza el grupo todos, que es un grupo genérico de Windows, pero digamos que es mucho mejor tener uno nosotros propio nuestro que identifique, digamos que le ponga un lazo a todos los objetos, todos los usuarios que nosotros creemos.
Entonces, este grupo, fijaros que está en la unidad organizativa usuarios, con lo cual lo tengo que representar aquí arriba. Pues, por ejemplo, voy a copiar. Pues aquí ya me doy cuenta de que necesito un poquito más de espacio. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos objetos y bajarlos un poquito todos juntos. Vale. Entonces aquí esta cabecita la voy a copiar aquí. Y creo el grupo. Vamos a ver. Todos los usuarios de tsmr-10.pa. Es un grupo importante. Estos grupos son muy prácticos porque cuando tú quieres, lo que os decía, dar permiso, dar algo, pues una carpeta compartida o lo que sea, pues estos grupos te vienen muy bien. En lugar de tener que utilizar los predeterminados de Windows, que bueno, no es que esté mal usarlos, pero este te coge mejor, digamos, te encierra mejor lo que es lo que tú has creado y lo diferencia un poquito de lo que son usuarios o grupos predeterminados ya del dominio, que bueno, esos en principio van por otro lado, por separar un poco lo que me da Active Directory ya de serie de lo que yo creo. Vale, pues entonces ya tenemos este grupo. Bien, hay algún grupo más. Fijaros, por ejemplo, hay un grupo aquí, admins estaciones, que también está dentro de admins. Bueno, este es un grupo un poquito especial, porque este grupo va a tener una relación con otro grupo, pero de las estaciones de trabajo, como su nombre indica. Bueno, pues entonces aquí voy a duplicar esta cabecita y la voy a llamar admins estaciones. Vale, para que me quede bien repartido, muevo un poco el cajón por ahí. Vale. Bueno, a continuación deberíamos empezar, porque fijaros que unidades organizativas y grupos ya los tengo, deberíamos empezar a representar los usuarios. Bien, ¿tiene sentido representar todos los usuarios de un dominio en un esquema Active Directory? Pues no, la verdad es que estos esquemas lo lógico sería dejarlos a nivel de grupo. Es demasiado detalle si yo ahora empiezo a poner todos los usuarios de un dominio, que un dominio puede tener pues cientos miles o 10 miles de usuarios. En nuestro caso, lo que voy a hacer es, no voy a representar todos los usuarios, pero sí que voy a representar un usuario de cada tipo. ¿Qué usuario voy a representar? Pues fijaros, de cada tipo, de cada grupo de usuarios, hay un usuario que en el enunciado también lo llama por algún sitio usuario molde, usuario plantilla. En este caso, por ejemplo, es admin, aquí es desarrollador, aquí es técnico sistemas y aquí es operador. Fijaros que es un usuario de nombre genérico, no es un usuario como Luis o Miguel o Benjamín. Estos usuarios son los que vamos a usar como templates, como plantillas para generar al resto de usuarios. Es decir, nosotros vamos a crear un usuario de cada uno de esos 4 tipos como estándar. Después, cuando queramos un usuario concreto, pues simplemente lo copiaremos. Bueno, pues vamos allá con los usuarios. Voy a ponerlos justo debajo de su grupo correspondiente para que se lea así en vertical. Fijaros que el usuario tiene solo una cabecita en vez de dos. Por ejemplo, ahí, vale. Vale. Es muy importante y en las recomendaciones de la práctica está así expresado que inicialmente solo creemos este usuario plantilla. Nos lancemos a crear todos los usuarios que nos pide la práctica. Es mejor crear uno solo y cuando ya tengamos muy claro que ese usuario funciona perfectamente, que todos sus requisitos se cumplen, entonces ya simplemente pues nada, es copiarlo, hacerle unas cuantas copias, pero hasta que no validemos el usuario plantilla, pues no generaremos el resto. Este es el esquema ahora mismo. Bueno, fijaros que se ve la relación entre el usuario molde, los grupos, digamos los grupos principales y al grupo general todos los usuarios. Faltaría en este esquema ahora mismo que se viese la relación entre los grupos que nosotros hemos definido, que son todos estos, y los grupos Active Directory. Eso es lo que expresa aquí el PDF. Fijaros que los grupos normales, vamos a decir los grupos que no son admins, simplemente pertenecen a su grupo principal, desarrolladores técnicos operadores. Este grupo a su vez pertenece al grupo todos los usuarios de TSMR y todos los usuarios de TSMR tienen una conexión ya con la parte propia de Active Directory que es, fijaros, usuarios del dominio. Este es el grupo global
de Active Directory que ya viene construido por Active Directory. Esta es la conexión, digamos, entre lo que nosotros hacemos y lo que ya viene hecho en Active Directory. El grupo admins es un poquito diferente. Los administradores siempre son un caso especial. Este grupo admins, este es el grupo, está conectado con 3 grupos globales de Active Directory que son administradores de esquema, administradores de empresa, administradores de dominio. Y además con nuestro grupo, todos los usuarios del smrn.pa. Y a su vez, estos 3 grupos globales de Active Directory conectan con el grupo local administradores. Esa es la conexión entre lo que nosotros hacemos y el dominio Active Directory. Meter estas relaciones entre grupos en este mismo esquema lo sobrecargaría un poco y no se leería bien. Entonces yo de momento lo voy a dejar así. Podríamos hacer otro esquema centrándonos en la jerarquía de grupos entre los grupos que nosotros hemos creado y los grupos de Active Directory, porque meter aquí más grupos, bueno, yo creo que lo va a sobrecargar. Entonces yo voy a dejar solamente los grupos que nosotros hemos construido y voy a dejar ahí, bueno, pues también como una posible mejora de documentación, hacer otro esquema Visio que se centre en la jerarquía de grupos. De momento este lo voy a dejar así. Vale, ¿qué más cosas voy a añadir a este esquema? Bueno, pues una cosa que voy a añadir, que es también parte del árbol, parte de Active Directory, que queda muy bien en el esquema y que es muy útil, son las directivas de grupo. Fijaros, las directivas de grupo son objetos del árbol, son objetos Active Directory, los vamos a representar como objetos y es muy importante que se vea dónde aplico las directivas. Fijaros que cada directiva se aplica a un nivel. Puede ser a nivel de dominio o puede ser a nivel de una unidad organizativa concreta. Entonces es muy importante visualizar esto. Aquí inicialmente la gente comete bastantes errores porque crea las directivas, las asocia o las asocia incorrectamente o simplemente las asocia a un sitio donde luego esa unidad organizativa está vacía. Daros cuenta que los equipos, cuando los integréis en el dominio, van a entrar a computers y vosotros sois los encargados de arrastrarlos a equipos, a servidores o estaciones de trabajo. Y en ese momento es cuando las directivas comienzan a aplicarse. Entonces vamos a intentar representar estas GPOs en el esquema. Bueno, tenemos por aquí un icono de directiva, ahí lo tenemos. Y simplemente tenemos que ir leyendo este esquema y representando las directivas. La primera es esta, permitir contraseñas simples aplicada a nivel de dominio. Entonces lo que voy a hacer es coger este icono y me lo voy a llevar aquí a nivel de dominio. Vale, no los voy a hacer muy grandes estos iconos porque va a haber bastantes. Le ponemos el nombre, permitir contraseñas simples. Fijaros que esto a efectos de documentación pues es muy útil porque cualquier persona que lee este esquema y entienda un poco cómo funciona Active Directory puede deducir que hay una directiva a nivel de dominio que permite las contraseñas simples. La dejo aquí cerquita. De momento no le voy a poner ninguna conexión, simplemente que visualmente se vea que está asociada ahí a nivel de dominio. Vale, mensaje de inicio de sesión en unidad organizativa equipos. Bueno, pues por aquí lo que voy a hacer es arrastrar con control y aquí en equipos pongo mensaje de inicio de sesión. Bueno, esta fuente la he puesto muy pequeñita, fijaros que tengo el zoom al poco más de 100 y apenas se ve. 8 puntos es muy poco poner, o sea, 6 puntos es muy poco, poner por lo menos 8. Vale, ahí sí está bien. Restricciones estaciones para las estaciones. Bueno, pues aquí, luego si necesito mover después los objetos, los moveré. De momento los voy a ir generando. Restricciones, estaciones. Aplicada a las estaciones. Vale. Habilitar administración remota también en equipos. Bueno, pues en equipos que voy a tener varias. Otra GPO más. Habilitar administración remota. Vale. Restricciones usuarios. Que fijaros, esta directiva se aplica a todos los usuarios excepto a los admins. Entonces aquí hay que ver cómo representamos esto porque necesito una GPO que se va a aplicar solamente a estos 3 cajones, pero no a admins. Bueno, de momento la voy a poner por aquí y luego ya veremos cómo hacemos para que visualmente quede bien asociada. Vale, de momento la coloco por aquí. Habilitar escritorio remoto también en estaciones de trabajo.
Bueno, fijaros que aquí hay varias también. Habilitar escritorio remoto. Vale, me quedan ahora sí un poco amontonadas, luego ya las coloco mejor. Y luego esta también, configurar administradores locales de estaciones de trabajo, también en estaciones de trabajo. Aquí hay 3 directivas. A ver cómo nos arreglamos para que visualmente se vea. Vamos a copiar el texto para escribir un poco menos. Copiar y pegar. Vale. Además de las directivas que nosotros hemos creado, el dominio de forma predeterminada incluye 2 directivas, una a nivel de dominio y otra a nivel de controladores. Estas las vamos a representar también. Está bien que el esquema en algún momento dado conecte lo que nosotros creamos con lo que ya trae el predeterminado. Entonces no olvidemos que aquí a nivel de dominio hay una directiva por defecto, Default Domain Policy, que la recomendación es no tocarla. Las modificaciones que queramos hacer de directivas es mejor que hagamos en nuestras propias directivas, de forma que bueno, pues esto se mantenga como inicialmente lo crea Active Directory. Y luego la segunda es la de los controladores, que tendría que representar por aquí la unidad organizativa de los Domain Controllers. Fijaros, la voy a representar además para deshacer un lío que se produce a veces. Espera, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como decía antes, con esta unidad organizativa servidores, que a veces hay un poco de lío. Los controladores de dominio siempre tienen que estar en Domain Controllers, siempre tienen que estar ahí. No hay que arrastrarlos a servidores jamás, ¿eh? Su sitio natural es este, precisamente porque aquí hay una directiva, aquí pegadita, que es la Default Domain Controllers Policy, que bueno, pues como os podéis imaginar, una directiva específica de controladores pues no deja entrar usuarios normales. Bueno, es una directiva que cierra bastante quién puede manejar ese servidor. Entonces nosotros vamos a representar aquí, podríamos dejarlo así simplemente para recordar que esta directiva existe y que esta unidad organizativa sigue existiendo, por supuesto, en cualquier dominio. Y también podríamos representar aquí DC 2012 y DC 2016. Bueno, ya veremos cómo tenemos de sobrecargado el esquema, porque ahora mismo tenemos que reorganizar un poquito esto para que se lea mejor. Voy a empezar por la parte de usuarios. Fijaros, aquí tenemos una cuestión importante, que es conseguir que esta GPO visualmente quede asociada solamente con estos 3 grupos. Aquí voy a aplicar el contenedor, que es muy práctico para estas cosas. Entonces voy a definir un contenedor que separe un poquito a los admins. Vamos a ver si soy capaz. Que separe a los admins del resto de usuarios. Bueno, parece que no le gusta mucho lo que estoy haciendo. Voy a ver si me la deja arrastrar, mover. Vale, porque ya me he cogido, fijaros qué curioso, me ha cogido ya. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Vale, pues así. Ya me está moviendo la GPO como parte del contenedor. Bueno, pues nada, no pasa nada. De hecho, era la idea. La idea es que nosotros veamos. Vamos a ver cómo lo podemos poner. Vale. Voy a mover un poquito esto para acá. Vale, la idea es que nosotros veamos que esta GPO está afectando a todo el contenedor. Bueno, yo creo que más o menos se entiende estas restricciones. Voy a poner aquí un salto de línea para que sea menos ancho. Vale, yo creo que ahí se va a ver mejor. Fijaros, hay que intentar que no se genere esta segunda hoja ahí, justamente aprovechando todo el margen. Vale. Bien, este se tiene que quedar fuera. Se tiene que quedar ahí. Y por otra parte le vamos a dar un formato de color. Le vamos a dar un relleno para que se diferencie del resto. Vale, no perdamos de vista que estos, por supuesto, también son usuarios, ¿eh? Ya que los tenemos separados
por ese contenedor, los puedo acercar un poquito más aquí. Ser que se vea que son usuarios, pero que digamos que van un poquito por otro lado. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues ahora a ver qué hacemos con esto para conseguir que se visualicen. Bueno, primero voy a tener que bajar un poco hacia abajo estas de aquí. Las bajo un poquito hacia abajo. Voy a meter saltos de línea aquí en los nombres de las directivas para conseguir que queden un poco más comprimidas, porque si no se hacen demasiado anchas. Vale. Vamos a ver si visualmente eso es, esa se va a ir ahí. Vale, y esa se puede quedar ahí. Las dejamos ahí juntitas. Bien. Vale. Y estas tres de aquí, que además tienen nombres así bastante largos, las tenemos que asociar con las estaciones de trabajo. Vamos a ver. Habilitar, habilitar. Esto es habilitar. Vale. Bueno, vale, yo creo que más o menos se entiende lo que queremos decir. Vale, tenemos también aquí los domain controllers policy. Así. Y lo que os decía, aquí yo puedo representar, yo creo que me queda sitio, a los controladores. Los controladores por aquí, mira, simplemente con un servidor estándar, lo voy a poner aquí. Y voy a representar ahí, que también es una información muy importante en un dominio, quiénes son los controladores. Aquí fijaros que no me importa tema de IPs y eso, aquí no tiene importancia, eso ya está en el otro diagrama. Simplemente que una persona que mire este esquema rápidamente vea que esto tiene dos controladores, que son estos dos. Bien, y bueno, estaciones de trabajo en una red normal con muchas estaciones no tendría sentido. Aquí, como no tenemos muchas, bueno, fijaros, yo por ejemplo, aquí sí que puedo, vamos a ver con control, para que quede claro este tema de los servidores y los domain controllers, aquí iría file server Windows 10, es decir, servidores integrados, no controladores. Aquí se ve bien. En domain controllers se quedan los controladores y en servidores van los servidores miembro, no controladores. Y en estaciones de trabajo, pues yo creo que no voy a ponerlas porque las estaciones, bueno, pues en una red de verdad hay un montón de estaciones, en el esquema no tiene mucho sentido visualizarlas. Pues con esto más o menos el planteamiento del esquema está hecho. Por supuesto hay muchas cosas que se pueden mejorar y bueno, pues darle vosotros una vuelta. Pues mirar, aquí por ejemplo visualmente quizás se debiera ver mejor la separación entre equipos a izquierda y usuarios a derecha. Bueno, al final hemos ido bastante rodados con el espacio y me ha quedado por aquí bastante espacio por debajo. Podría aumentar un poquito las fuentes, bajar un poquito hacia abajo esta parte de aquí, meter más contenido. Como tenemos pocas estaciones, podríamos agregar, nos cuenta que nosotros tenemos solamente 3 estaciones de trabajo, las podemos poner por aquí. Bueno, darles vosotros el contenido que queráis, buscando un poquitín el compromiso entre que me dé información y no sobrecargarlo demasiado. Como os digo, hay una parte importante en todo el tema del diseño de grupos, que sería la jerarquía desde los grupos que hemos creado hasta los grupos globales y locales de Active Directory, que este esquema no puede visualizar. Y también podríamos hacer ahí un segundo esquema auxiliar con ese detalle. Pero bueno, en principio aquí se va a quedar. Venga, un saludo.